Bueno, buenas noches con todos, bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias a nuestro excelente expositor y le doy pase a la querida María Luisa para que se encargue. Informarles a todos que estoy ahorita rumbo al abogado, a uno de los abogados que tenemos viendo los procesos, porque hay que coordinar unas cosillas. Con permiso. Bien, bueno, en principio, bienvenidos a todos y todas las que nos acompañen en esta tarde, con un propósito académico bastante importante. El día de hoy nos acompaña y nos va a dictar una charla nuestro ponente, que es el abogado Luis Mechato Aldave, el cual es inspector del trabajo de SUNAFIL y que tiene pues gran experiencia en la materia que nos va a compartir el día de hoy. Él es abogado por la Universidad de San Martín de Porres, con estudios de maestría en Derecho Constitucional y de Derechos Humanos y además integrante del grupo especializado del GEIT desde el año 2019, ¿no? Creo que es una voz autorizada en la materia del tema que vamos a tratar el día de hoy y sin mayor preámbulo le damos pase pues a nuestro expositor. Muchas gracias, Malú. Buenas noches con todos. Bueno, como ya lo comentó Malú, el día de hoy vamos a ver una pequeña charla sobre lo que es el procedimiento inspectivo en materia de prevención y erradicación del trabajo infantil. Ello para que puedan conocer un poco más sobre lo que regula nuestra directiva actual en materia de intervención, de prevención y erradicación del trabajo infantil y trabajo forzoso. Entonces, sin más preámbulo, vamos iniciando. Como ustedes saben, el trabajo infantil y el trabajo forzoso tienen una base legal tanto internacional, partiendo desde el Convenio de Naciones Unidas sobre Derechos del Niño, el Protocolo de Palermo, los convenios OIT, el 138, el 182, referidos a la edad mínima de admisión al empleo y peores formas de trabajo infantil, y el convenio 29 y el 105, los ambos referidos a lo que es trabajo forzoso. Dentro de la normativa nacional, pues debemos empezar con la Constitución, el Código de los Niños, Niñas y Adolescentes, el cual regula las edades mínimas de admisión al empleo, el Decreto Supremo 009-2022 del Ministerio de la Mujer, que aprueba la relación de trabajos y actividades peligrosas o nocivas para la salud física o moral de los y las adolescentes, el Decreto Supremo 018-2020 del Ministerio de Trabajo, que regula el procedimiento administrativo de autorización para trabajo de adolescentes en relación de dependencia. Y obviamente tenemos que analizar lo que dice nuestra directiva 001-2023, que aprueba y regula la inspección de trabajo en materia de trabajo forzoso y trabajo infantil. Vamos a ver unos conceptos muy generales. De acuerdo al convenio OIT sobre trabajo forzoso, la expresión de trabajo forzoso u obligatorio designa todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para la cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente. Es decir, se refiere a situaciones en las cuales las personas están forzadas a trabajar mediante el uso de la violencia o la intimidación, o por otros medios más sutiles, como por ejemplo pueden ser las deudas manipuladas, la retención de documentos o amenazas de denuncia a las autoridades de inmigración en el caso de que la probable víctima esté siendo un migrante. Los supuestos de violación a la libertad de trabajo, debemos recordar entonces, si partimos del punto de que el trabajo forzoso es una vulneración al derecho que tiene toda persona de iniciar un trabajo, de continuar con un trabajo o de poner fin a una relación laboral. Es decir, en trabajo forzoso vamos a encontrarnos frente a una ausencia de consentimiento. ¿Por qué? Porque al inicio de la relación laboral podemos estar, o la víctima se encuentra en una situación en la cual se la obliga a trabajar o se la obliga a hacer algo para alguien específico en determinadas condiciones. Y durante la relación laboral se le impide trabajar para alguien más, trabajar por cuenta ajena, pero también si el trabajador desea poner fin a la relación laboral, víctimas de trabajo forzoso se encuentran impedidos.
de poder expresar su consentimiento, su voluntad para poder extinguir una relación de trabajo. ¿Cuáles son los elementos entonces del trabajo forzoso? Los elementos del trabajo forzoso son tres, básicamente. La existencia de un trabajo o servicio, es decir, todo tipo de trabajo que tenga lugar en cualquier actividad, industria, sector, incluida la economía informal. La amenaza de una pena cualquiera, medios para mantener a alguien en una situación de trabajo forzoso. Por ejemplo, violencia física contra el trabajador, su familia, contra personas cercanas a él, encarcelación o confinamiento físico, entre otros. Y obviamente, el más importante, la ausencia del consentimiento. Recordemos que en el caso de que exista un consentimiento para trabajar o prestar el servicio, si este ha sido dado bajo una amenaza de una pena cualquiera, quiere decir que no hay un consentimiento para la prestación del servicio, porque esta prestación del servicio está condicionada a la amenaza o a la pena que ejerce el empleador respecto del trabajador. El término trabajo infantil suele definirse como todo trabajo que priva a los niños, niñas de su niñez potencial y dignidad y es perjudicial para el desarrollo físico y psicológico. Recordemos que la Constitución señala que el Estado protege especialmente al niño y al adolescente, a la madre y al anciano en situación de trabajo, en abandono, perdón, y él protege al trabajo en sus diversas modalidades. Es objeto de atención prioritaria por parte del Estado, el cual protege especialmente a la madre, al menor de edad y al impedido que trabajan. Entonces, el concepto de trabajo infantil alude a aquella prestación que es peligrosa o perjudicial para el bienestar físico, mental o moral del niño y que obviamente va a interferir con su proceso de escolarización. Son tres factores principales asociados a la presencia o a la existencia de trabajo infantil. La pobreza extrema, la falta de oferta educativa y la tolerancia. Este punto último, uno de los más graves, porque muchas personas, al ver a menores de edad trabajando, sea en una actividad permitida o en una actividad riesgosa, lo único que hacen es justificar la presencia de ese menor en esa actividad, indicando de que por su condición de pobreza, por la necesidad, tiene que trabajar. Entonces, esa tolerancia es la que permite más casos de trabajo infantil dentro de nuestra realidad. Las consecuencias del trabajo infantil pueden ser desde peligros físicos, psicológicos y psicosociales. Como pueden ver en la diapositiva, en marzo de este año, un menor de edad de 17 años perdió una de sus extremidades trabajando en una empresa que a la vez es una empresa informal, es una empresa ilegal. En esta actividad es el menor por maniobrar una máquina sin capacitación y sin los equipos de protección, sufrió el mutilamiento de una de sus extremidades. Por eso que se señalan que dentro de los peligros físicos, además de la intoxicación, las heridas, mutilaciones, deformaciones físicas, cansancio, también se presentan peligros psicológicos como la baja autoestima, la depresión, la posibilidad de desarrollar traumas, sufrir de ansiedad o pánico. ¿Cuál es el tratamiento legal del trabajo infantil en el Perú? El tratamiento legal del trabajo infantil en el Perú, primero debemos remitirnos al Código de Niños, Niñas y Adolescentes, el cual nos establece que la edad mínima de admisión al empleo es de 14 años. ¿Correcto? El código tiene un desfase porque no ha sido actualizado, dado que si ustedes analizan el código, eh, dice que hay determinadas actividades dependiendo la edad que un menor de edad podría desarrollar. Sin embargo, como lo vamos a ver más adelante, ya existe una relación de trabajos peligrosos o nocivos, las cuales incluyen a estas actividades que los menores a partir de los 15 años podrían realizar de acuerdo a lo que dice el código.
Pero si nosotros analizamos normas específicas, por ejemplo, la Ley de Trabajadoras y Trabajadoras del Hogar, en su artículo 7, prohíbe cualquier tipo de presencia de menores de 18 años en el trabajo del hogar. Asimismo, la Ley 31.110, la Ley del Régimen Laboral Agrario y de Incentivos para el Sector Agrario y Riego, agroexportador y agroindustrial, prohíbe el trabajo infantil y contratar a menores de edad para este tipo de actividades. Entonces, lo que está permitido es el trabajo de los adolescentes, desde los 14 años en adelante. Pero este trabajo que desarrollan los adolescentes deben de ser en actividades o trabajos que sean permitidas. Es decir, no debe encontrarse dentro de la relación de trabajos peligrosos o actividades peligrosas o nocivas a la salud integral y moral de las y los adolescentes, la cual ha sido aprobada por el Decreto Supremo 009-2022 del Ministerio de la Mujer. Son 12 requisitos entonces que debemos evaluar para poder determinar si el trabajo adolescente es permitido. Primero, la edad, y segundo, que no esté desarrollando una actividad prohibida. A modo de ejemplo, podemos ver que la relación de trabajos peligrosas o nocivas prohíbe el trabajo de menores de edad en canteras de piedra, en labores industriales, agroindustriales, en talleres donde estén utilizando maquinaria o máquinas que puedan poner en riesgo su integridad, en labores de tala o procesamiento de la madera, en aserraderos, en la elaboración y producción de ladrillos. Menores de edad también están prohibidos de desarrollar actividad como cobradores o en vehículos de transporte público. Otra actividad que resulta ser nociva y en la cual normalmente podemos ver menores de edad, aquellos que manejan un vehículo y han ido por un car wash, en los es muy común ver a menores de edad desarrollando este tipo de actividades en lavaderos de carros. Entonces, son esas actividades riesgosas o peligrosas las que nosotros debemos de tener en cuenta para poder determinar dentro del procedimiento de inspección si la actividad es peligrosa o es una actividad permitida. ¿Cuál es el procedimiento para que un adolescente pueda obtener una autorización? Recuerden que para que un adolescente sobre los 14 años pueda desarrollar una actividad dependiente, lo primero que tiene que hacer es tramitar la autorización para el trabajo adolescente. Es decir, este es un requisito previo sin el cual el adolescente no podría iniciar prestación de servicios. Este trámite se realiza directamente ante el Ministerio de Trabajo, sea en forma virtual o en forma presencial, en las direcciones regionales de trabajo o en aquellas que hagan las veces de Dirección Regional de Trabajo, las cuales van a requerir dentro de otros requisitos el contrato o el proyecto de contrato de trabajo que va a tener el menor. Va a verificar que el menor o se encuentra estudiando o que la labor o el trabajo no interfiera con su proceso de escolarización. También se le va a requerir al menor de edad que presente un certificado médico, el cual debe ser expedido por el Ministerio de Salud. El Ministerio de Trabajo no acepta certificados médicos particulares. Dentro del contrato de trabajo o del proyecto de contrato de trabajo se tienen que establecer las condiciones mínimas con las cuales se va a desarrollar la prestación de servicio, horario, remuneración y actividad que va a desarrollar. Todo eso es evaluado por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo, la cual va a tener siempre en cuenta las edades de admisión al empleo y que el trabajo que esté realizando el menor sea una labor permitida. La autorización de trabajo va a ser expedida por el mismo plazo que se haya establecido para el vínculo laboral. Sin embargo, si es que el empleador
renueva el contrato del adolescente, antes de iniciar esa renovación, va a tener que tramitar ante la autoridad administrativa de trabajo el menor la renovación también de su autorización de trabajo. Todo este procedimiento de autorización es un procedimiento que es gratuito, el cual el adolescente no paga nada. Es más, con relación al certificado médico, en las postas se señala que es para autorización de trabajo adolescente e inmediatamente se procede a autorizar. Un momento que se ha colgado la mano. Muy bien. Una vez que el adolescente obtiene la autorización, se le entrega la libreta de autorización, la cual se prestación o la actividad que va a desarrollar, condiciones de el contrato. A la solicitud, el adolescente podrá iniciar nuevamente el trámite siempre y cuando cumpla por parte de la nación. Solo va, la autoridad administrativa solo va a ampliar la autorización primigenia que se dé antes del contrato primigenio y se conserven características de la contratación primigenia. Si ya existe un o trámite administrativo, no, la trabajo. ¿Se puede? Hola, sí, se estuvo escuchando cortado esta última lámina. ¿Nada? Ahora se escucha mal, ¿no?
Ahora sí, uy, muchísimo mejor. Ya, voy a salir de la otra máquina, ¿ya? Malo, ¿puedes tú cancelar la proyección? Malo, ¿puedes tú cancelar la proyección? Ah, ya, Oka, mándame si no tu material para yo proyectar. Ya, muy rápido lo apago mejor la otra máquina. Ya, ¿me confirma si se puede ver? Listo, te lo acabo de copiar, Malo. Y a ver, ahora empiezo a compartir y tú me validas en qué diapositiva nos hemos quedado, ¿ok? Ya, pues. Disculpen las incomodidades, muchachos. A ver, Ya, más adelante. Nos quedamos en la Filemina 21. 21. Ahí creo, ¿no? Claro. Bueno, recapitulando entonces, la ampliación solo va a proceder si es que es para la misma actividad y se conservan todas las características primigenias de la contratación. En el caso de que exista un cambio, sea de funciones o sea de las condiciones en generales de contratación, no va a proceder ningún tipo de ampliación de autorización. Lo que el adolescente tiene que realizar es tramitar nuevamente la autorización. Todo procedimiento para la autorización de trabajo adolescente es un procedimiento gratuito, como les había indicado. La siguiente, por favor, Malu. La jornada de los adolescentes, todo adolescente debe tener una jornada al igual, máxima, al igual que un mayor de edad. Pero a diferencia de un trabajador mayor de edad en el cual la norma me permite establecer una jornada máxima de 8 horas diarias o 48 horas semanales, es decir, donde el empleador puede establecer una jornada mayor a las 8 horas diarias, siempre y cuando no supere mi jornada semanal. En el caso de los adolescentes, se señala que si tienen 14 años, deben trabajar 4 horas diarias y 24 horas semanales. Es decir, al adolescente yo no puedo modificarle su jornada para que este trabaje, por ejemplo, en el caso de uno de 14 años, que trabaje 4 días a la semana por 8 horas para mantenerme dentro de los márgenes establecidos. Y en el caso de los menores entre los 15 y los 17 años, su jornada de trabajo no va a exceder de las 6 horas diarias ni de las 36 horas semanales. En la diapositiva ponemos ejemplos de cómo es que nosotros tenemos que determinar la jornada de trabajo de un adolescente. Y lo que les decía, o sea, si el adolescente va a trabajar 5 días a la semana, no porque si el adolescente tuviera 17 años, es decir, puede trabajar hasta 36 horas, yo le voy a establecer una jornada diaria de 7 horas, porque ya estoy incumpliendo la normativa en materia de jornada de trabajo para los adolescentes. Siguiente, por favor, Malu.
Trabajo nocturno. A diferencia de un mayor de edad, en donde el trabajo nocturno es considerado todavía a partir de las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, para los adolescentes se considera trabajo nocturno aquel que se realiza entre las 7 de la noche y las 7 de la mañana. Cualquier actividad en la cual el adolescente desarrolle su prestación de servicio dentro de esta jornada es una actividad prohibida. Sin embargo, se señala que el juez puede autorizar excepcionalmente el trabajo nocturno de adolescentes siempre y cuando tengan 15 años y que ésta no exceda de 4 horas diarias. Pero ojo, el hecho de que el juez autorice la prestación del trabajo en horario nocturno no inhibe al adolescente de realizar el trámite de autorización ante el Ministerio de Trabajo, porque lo que el juez va a realizar es autorizar únicamente la prestación en la jornada nocturna por un plazo no mayor de 4 horas diarias. Lo que hace la autoridad administrativa es verificar que el adolescente se encuentre dentro de las edades permitidas y obviamente no se encuentre desarrollando una actividad riesgosa o peligrosa para su edad. Fuera de esta autorización que puede emitir el juez, queda prohibido el trabajo nocturno de los y las adolescentes. Siguiente, por favor. Un adolescente tiene los mismos beneficios que un trabajador mayor de edad. Por el hecho de que el adolescente trabaje o 4 horas diarias o 6 horas diarias, no quiere decir que el adolescente va a percibir una remuneración menor a la que un mayor de edad realice por una jornada de 8 horas. El adolescente tiene que percibir como mínimo la remuneración mínima vital. Tienen derecho, al igual que un mayor de edad, a la seguridad social. Podrán reclamar sin necesidad de apoderado y ante la autoridad competente el cumplimiento de las normas jurídicas relacionadas a su actividad económica y además tienen derechos de carácter colectivo, es decir, pueden constituir sindicatos, pueden afiliarse o desafiliarse del sindicato, es parte del derecho colectivo que también gozan los adolescentes. Juan Andrés Dueña me pregunta, ¿podría ser dirigente sindical? No creo que exista y no conozco ningún estatuto el cual algún sindicato establezca que para ser dirigente sindical requiera de una mayoría de edad. Si el adolescente tiene la potestad de formar parte de un sindicato, tendría la potestad también de poder ser dirigente sindical, salvo que, como lo digo, el estatuto establezca que se requiere mayoría de edad. En la práctica no he visto ningún estatuto sindical que señale eso para que un afiliado tenga la condición de dirigente sindical. Siguiente, por favor, Manuel. Ahora vamos a ver la inspección del trabajo en materia de trabajo infantil y trabajo forzoso. Y esto basado en lo que nos dice la directiva. La directiva nos habla que vamos a tener que realizar esta intervención de preferencia dentro de estas 5 fases, dentro de estas 5 etapas. Sin embargo, ello no quiere decir que la inspección se sujete necesariamente a realizar la intervención de esta forma, dado que la experiencia también nos indica que es muy complicado a veces realizar las coordinaciones multisectoriales para realizar una intervención conjunta. La primera fase, que es una fase de coordinación, es básicamente poder determinar desde la recepción de una denuncia o la ejecución de un operativo, qué entes van a intervenir para el operativo o la intervención de fiscalización. Una vez determinado cuáles van a ser los entes que van a participar, se pasa a una segunda etapa que es la elaboración de una hipótesis, es decir, vamos a georreferenciar, vamos a localizar la actividad económica a la cual se va a intervenir. Para ello, bueno, acá en Lima tenemos el área de inteligencia territorial, pero asimismo solicitamos el apoyo de labores de inteligencia por parte de la División de Trata de Personas, la cual es la que normalmente nos apoya en este tipo de labores de inteligencia previa.
Una vez ya identificada la actividad económica, ya identificado cuántos menores de edad podrían establecer perdón, encontrarse dentro de la intervención, pasamos a la tercera etapa, la tercera fase, que es el diseño de la estrategia. Es decir, cómo se va a intervenir, quién va a ser el primero en intervenir, qué logística vamos a necesitar para poder realizar la intervención. En una cuarta etapa viene ya la etapa de las actuaciones inspectivas, propiamente dicho. Malu, si le pasas el cursor, por favor, por la fase 4. Gracias. En cuanto al procedimiento inspectivo, vamos a tener dos formas en las cuales se interviene en materia de trabajo infantil o trabajo forzoso, sea por un operativo o sea por una denuncia. En el caso del operativo, vamos a manejar estrictamente la misma estructura que ustedes pueden estar manejando actualmente para el desarrollo de su inspección. Es decir, recibida la denuncia o generada la orden de inspección, se procede a la asignación de inspectores, quienes tienen un plazo de 10 días para poder aperturar la orden de inspección. Durante las actuaciones inspectivas, la primera siempre va a ser la de la primera actuación que siempre se va a desarrollar en caso de trabajo infantil y trabajo forzoso es la visita de inspección. ¿Y por qué es importante desarrollar la visita de inspección de primera mano y no hacer un requerimiento a través de casilla? Uno, las intervenciones que se realizan a través de operativos no tenemos identificado plenamente, cuando no contamos con estas labores de inteligencia, al empleador. Entonces, al no tener identificado al empleador, nuestra orden de inspección sale como una genérica. Al ser genérica, no podemos notificar ningún requerimiento de información. Segundo, lo que se busca a través de la visita de inspección es verificar in situ cuáles son las condiciones de trabajo o en qué condiciones el menor de edad se encuentra desarrollando su actividad laboral. Y ya posteriormente vienen las otras actuaciones inspectivas que nosotros conocemos. Las comparecencias, los requerimientos de información, las comprobaciones de datos. Todo este procedimiento inspectivo tiene un plazo máximo de 30 días, prorrogables por 30 días adicionales, dentro de los cuales, culminados los mismos, se procede a la emisión del informe o el acta de infracción en el caso de que se hayan detectado incumplimientos. Siguiente, por favor. En el caso de denuncias, el procedimiento cambia en cuanto a lo que son plazos. Una vez asignada la orden de inspección, el inspector de trabajo tiene un plazo máximo de 24 horas para dar apertura a la orden, la cual tiene un plazo máximo de 10 días. Sin embargo, puede ser prorrogable por 30 días adicionales. Ya posteriormente a esto, vamos a continuar la inspección como la venimos nosotros desarrollando. Es decir, o la visita de inspección, las comparecencias, requerimientos de información, las comprobaciones de datos que puedan realizarse. Siguiente, por favor. Dentro de la inspección y dentro de la visita, les decía que era importante poder determinar cuál es la condición o cuáles son las condiciones en las cuales el adolescente o la persona que es víctima de trabajo forzoso está desarrollando el trabajo. Por ello, es que cuando se realizan este tipo de intervenciones, es importante levantar estas dos actas de entrevista que se les muestra a continuación. La primera, que es un acta de entrevista al menor de edad, las cuales tienen la pregunta, pero también una forma de pregunta sugerida. Es decir, a un adolescente o un menor de edad no se le puede preguntar como si fuera un mayor de edad, porque por lo general cuando realizamos este tipo de intervenciones y son multisectoriales, ven a la policía, ven a la fiscalía, entonces el menor de edad tiene miedo. Lo primero entonces que tenemos que hacer es extraer al menor de edad y llevarlo a una zona donde él se sienta cómodo, sin la presencia del empleador, explicarle cuál es el motivo de la inspección, señalarle en primer lugar que él no está en problemas. El hecho de la presencia de la policía y la fiscalía es para garantizar su seguridad, no para que el menor sea procesado o para que sus padres o familiares sean procesados.
Esa es la forma de poder abordar a un menor de edad y luego realizar esta acta de entrevista. Ahora, ¿qué sucede si ustedes, por ejemplo, dentro de un procedimiento inspectivo, cualquiera que estén desarrollando, sea por planillas, sea por beneficios, detectan ustedes a un menor de edad en plenas actuaciones? Obviamente ustedes no van a tener estas actas de entrevista a la mano, pero lo importante es que ustedes tomen nota detallada de cuál es la actividad que está desarrollando el menor. O sea, acá no podemos basarnos únicamente a nuestra relación de personal que nosotros solemos levantar en inspección, porque esta relación de personal es muy limitada en cuanto a la información que se pueda obtener respecto del menor trabajador. Es importante que se determine en primer lugar, en forma clara, cuáles son las actividades que desarrolla, cuál es el horario en el cual presta el servicio, también que si necesita algún tipo de implemento o realiza el uso de algún tipo de maquinaria. ¿Cómo es el tema de sus pagos? Porque en muchos casos a los menores les dicen, te ofrezco tanto, pero al final les acaban pagando mucho menos. Entonces, esta es la entrevista que se realiza al menor de edad y al empleador. Siguiente, Malu. Malu, la siguiente, por favor. Ahora, también existe un formato, un acta, un cuestionario, quieran llamarlo, en el caso de trabajo forzoso, la cual se aplica directamente a la víctima, es decir, al trabajador, lo cual nos va a permitir, entre otras cosas, primero determinar si es que la víctima de trabajo forzoso también está implicada dentro de un delito de trata, para que en esos casos se deriven a la autoridad competente y realicen la investigación correspondiente. Por eso es que siempre se pregunta cuál es el lugar de origen de la víctima, porque en muchos casos, como ustedes saben, en caso de la trata de personas se caracteriza básicamente por el traslado de la víctima de un lugar a otro. Entonces, son elementos que vamos a poder obtener, son indicios que vamos a poder obtener a partir de la aplicación de estos cuestionarios para el trabajador como para los empleadores. Siguiente, por favor. Como les había indicado, culminadas las actuaciones inspectivas, en caso de no verificarse infracciones, se emite el informe. Y si se determinan indicios de trabajo forzoso o se identifican a menores de edad, se emite el acta de infracción en mérito de la cual se va a dar inicio al procedimiento sancionador. Malo, le haces un clic, por favor, al muñequito. Ahí culmina nuestra cuarta fase, que es la de actuación inspectiva. Y ya luego pasamos a la quinta y última etapa del procedimiento de intervención en materia de trabajo forzoso y trabajo infantil que regula nuestra directiva, que es la derivación. Clic, por favor, Marucita. Esta etapa de derivación es básicamente una etapa de restitución de derechos, pero además una derivación dentro del plazo de 24 horas de culminadas las actuaciones inspectivas. Derivamos ya a la Policía Nacional o al Ministerio Público para que en el marco de sus funciones y competencias procedan ellos a realizar las investigaciones correspondientes a efectos de poder determinar si concurren o no los elementos de un ilícito penal. En el caso de trabajo forzoso, también se establece que se debe de correr traslado a la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de la Lucha contra el Trabajo Forzoso para que ésta también, en el marco de sus funciones, puedan realizar las actuaciones que estimen correspondientes. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los criterios que nosotros debemos de tener para la propuesta de sanciones en casos de trabajo infantil? Vamos a tener que analizar tres casos. Si el niño, niña o adolescente es menor de 14 años, no hay vuelta que darle, no hay más análisis. Se considera trabajo infantil y se multa. ¿Qué sucede si encontramos a un adolescente a partir de los 14 años trabajando? Verificada la edad mínima de admisión al empleo,
se tiene que verificar que no sobrepase la jornada mínima establecida para su edad, que no realice actividades previstas en la retape y que la labor no ponga en riesgo la salud, desarrollo físico, mental, emocional, moral y social y su proceso educativo del o la adolescente. Si se verifica que el adolescente mayor de 14 años labora sin observar estas condiciones mínimas previas, se considera trabajo infantil. Cualquier niño, niña o adolescente que se encuentre en situaciones de peores formas de trabajo infantil, tampoco reviste mayor análisis, se procede a multar como trabajo infantil. En cualquiera de estos tres supuestos donde se aplique la sanción o la propuesta de sanción, debemos recordar que el numeral 25.7 del reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo lo califica como una infracción muy grave. Siguiente, por favor. Ahora, debemos tomar en cuenta también lo que ha señalado el Tribunal de Fiscalización Laboral en la resolución de Sala Plena 02-2021, el cual ya al revisar un caso de multa por trabajo adolescente, el caso, para hacer una remembranza muy corta, se multó a una empresa porque había contratado a un adolescente que estaba desarrollando una actividad permitida, pero que no contaba con autorización previa. Como ya les expliqué, la autorización es un requisito previo y necesario para el inicio de la prestación del servicio del adolescente. Sin embargo, el numeral 25.7 del reglamento UDE dentro de un mismo supuesto el incumplimiento formal de obtener la autorización, así como las situaciones en las cuales los adolescentes se pueden encontrar dentro de las peores formas de trabajo infantil. Entonces, en ese caso, el tribunal ha señalado que existe un exceso de punición, porque no se puede multar a aquella o aquel empleador que simplemente no cumplió un requisito formal, que es la obtención de la autorización, de la misma forma que podemos multar a un empleador que se encuentre o que coloque a un adolescente en una peor forma de trabajo infantil. El tribunal dejó así la situación y señaló de que este exceso de punición tiene que ser delimitado. Lamentablemente a la fecha no tenemos una regulación que nos establezca a nosotros como inspectores establecer un criterio menor de multa. Si nosotros analizamos el principio de tipicidad, el principio de tipicidad nos dice 25.7 para situaciones de trabajo infantil, sea trabajo adolescente no autorizado o peores formas del trabajo infantil. En el caso en concreto, el tribunal analizó que existían o que concurrían ciertos elementos que podían mitigar la responsabilidad del empleador, como por ejemplo, en el caso concreto, al adolescente se le encontró faltando días para que cumpla la mayoría de edad, que no había interferido entonces en su proceso de educación. Pero como les digo, mientras nosotros no tengamos un criterio definido de cómo vamos a aplicar este precedente por parte del tribunal, corresponderá al procedimiento instructor, al procedimiento sancionador, evaluar todas las causas que puedan mitigar la responsabilidad del sujeto inspeccionado, dado que nuestro reglamento no nos permite a nosotros establecer criterios de graduación en el caso de este tipo de infracciones. Siguiente, Malú. Ahora, ¿qué debemos tomar en cuenta para proponer una sanción en casos de trabajo forzoso? Lo primero que tenemos que determinar es que cuando estemos frente a una inspección por trabajo forzoso, en el acta de infracción se deben de plasmar todos los indicios que se puedan haber verificado dentro del procedimiento de inspección. Y estos indicios, a su vez, vincularlos con cada uno de los elementos del trabajo forzoso. Ahora, el hecho de que no podamos verificar la presencia de los tres elementos del trabajo forzoso
no debe conducirnos a descartar que no existe trabajo forzoso. Ello en la medida, por ejemplo, que a partir de la amenaza de una pena se puede inferir la ausencia de consentimiento. En los casos de amenazas creíbles de una pena, no debemos analizarla desde el punto de vista como inspectores. Debemos de colocarnos en el papel de la víctima, desde su perspectiva, para poder determinar si es que a la persona a la cual le dieron esta amenaza creíble resulta realmente creíble o no. Por ejemplo, si nos encontramos frente a una víctima de trabajo forzoso que no tiene educación, además de no tener educación, es inmigrante. Si nosotros analizamos, por ejemplo, la amenaza de voy a llamar a policía de extranjería para que te deporten, cualquier otra persona sabe que el llamado a policía de extranjería no es algo tan sencillo. Pero si nosotros nos colocamos en el papel de la víctima, vamos a tomar en cuenta, tenemos que tomar en cuenta esos factores educativos que tiene, esa situación de vulnerabilidad que tiene. Entonces, para esa víctima, sí es una amenaza creíble. Por eso que cada uno de estos elementos o indicios de trabajo forzoso debemos analizarlos siempre desde la perspectiva de la víctima. Siguiente, por favor. Además, debemos de tener en cuenta lo establecido en el 12 Pleno Supremo Penal, el cual en el acuerdo plenario número 4 hace una diferenciación de lo que es esclavitud, lo que es servidumbre y lo que es trabajo forzoso como formas de como formas de trata de personas. Debemos de tomar en cuenta que, de acuerdo a este acuerdo plenario, la esclavitud solo se trata del ámbito laboral, pues el tipo penal excluye supuestos de delito de explotación sexual. Entonces, este delito, el de esclavitud, tiene tres verbos rectores. Obligar a trabajar, que va a comprender la situación fáctica consistente en que la víctima es insertada en contra de su voluntad a trabajar en condiciones de esclavitud. El segundo verbo rector es reducir a trabajar, es decir, implica que previamente se ofrecieron o se dieron condiciones laborales medianamente legales que luego se incumplieron. Y el tercer verbo rector es mantener trabajando, es decir, la víctima ya se encontraba en una situación de esclavitud y el sujeto activo realiza acciones que permitan que dicha situación permanezca del mismo modo. Con relación a la servidumbre, el acuerdo plenario señala que el agente activo se aprovecha de la vulnerabilidad de la víctima, sus dificultades económicas persistentes o en deterioro. Es precisamente por ello que cuando la víctima sepa qué labor realizará, su consentimiento ya no es válido. El dominio sobre la víctima se ejerce entonces a partir de dos elementos, en estos casos de servidumbre. La obligación de la víctima de vivir en una propiedad que le pertenece o que está bajo el control del explotador. Y dos, que la percepción de la víctima de que su condición frente al explotador va a ser imposible de cambiar, lo que puede derivar en una deuda indeterminable de un acuerdo abusivo o de cualquier otra forma en la cual el empleador enganche a la víctima a continuar con la prestación del servicio. Y finalmente el acuerdo plenario define el trabajo forzoso como aquel que se realiza en forma obligatoria y que es una forma de trata en la cual se somete o se obliga a una persona a realizar un trabajo o a prestar un servicio. El acuerdo plenario señala que esto ya es una modalidad menos grave que la esclavitud y la servidumbre y que puede tomarse en consideración el volumen del trabajo o el servicio que vaya a prestar como un indicador de la ausencia del consentimiento. Siguiente, por favor. Como les había indicado, las infracciones en materia de trabajo forzoso y trabajo infantil son sancionadas con las multas máximas previstas en nuestra normativa. El no tener la autorización previa al inicio de labores por parte de adolescentes en actividades permitidas, así como encontrar a menores de 18 años en situaciones o en actividades riesgosas o peligrosas,
de acuerdo al artículo 25.7 del reglamento, son consideradas como infracciones muy graves, así como el trabajo forzoso, que está regulada en el número 25.18. En estos casos, si se trata de una microempresa, la multa que se propone es de 50 UITs, pequeñas empresas 100 UITs y aquellas empresas no MIPE se llevan una multa de 200 UITs. Recordemos que para el caso de la micro y pequeña empresa, para poder aplicar la graduación de la multa, deben de encontrarse debidamente registradas en el REMIP. Siguiente. Bueno, señores, eso ha sido todo por hoy conmigo. Les agradezco su participación, su presencia. Nuevamente pido las disculpas por los inconvenientes técnicos y quedaría nada más acá para poder responder alguna duda o consulta que pudieran tener. Bien, habilitamos entonces los micros para ver si hay algún tipo de consulta, algo, en su defecto el chat, pues, ¿no? Bien, bueno, pues parece que no hay consultas sobre el tema expuesto. Una vez más, agradecerle a, bueno, hay una pregunta ahorita en el chat. Dice, ¿cuál es la diferencia de trabajo infantil peligroso y trabajo forzoso? Para el trabajo infantil peligroso es aquel que se encuentra dentro de la relación de actividades peligrosas o nocivas para los y las adolescentes regulado por el Decreto Supremo 009-2022. Esas actividades o encontrar a un menor de edad en esas actividades se consideran como trabajo peligroso. Y para el trabajo forzoso debemos de determinar la presencia de los tres elementos concurrentes del mismo. Es decir, que exista un trabajo o un servicio, el cual no necesariamente resulte ser peligroso, la amenaza de una pena cualquiera y sobre todo la ausencia del consentimiento por parte de la víctima. Bien, correcto, muchas gracias. Ya con esto damos por cerrado la intervención del día de hoy, agradeciendo a nuestro compañero, el ponente del día de hoy, el inspector de trabajo Luis Mechato, por habernos compartido sus conocimientos y nuevamente para hacer recordarles a todos que esta capacitación estará colgada en el YouTube del sindicato y se les va a alcanzar oportunamente el link de la misma. ¿Sí? Bien, muchas gracias a todos por acompañarnos y nos estamos viendo en la próxima capacitación. Se les va a pasar ya el link y los accesos. Gracias. Gracias. Buenas noches. Bueno,